Muy buenos días. Creo que en nuestros corazones hay gozo y hay alegría porque el Señor nos da la enorme bendición de poder nuevamente como iglesia reunirnos para presentarnos delante de Él en adoración, para presentarnos delante de Él para honrar y exaltar su santo y bendito nombre. Pero también hay gozo en nuestro corazón porque el Señor en este momento, a través de su palabra, hablará a nuestras vidas y será para nosotros guía y dirección que tanto la necesitamos. Mencionábamos hace 8 días que nos encontramos entonces en una recta final de varios mensajes que han sido predicados y que han sido expuestos con un propósito, y es que como iglesia tengamos cada vez más la claridad de cuál es nuestra identidad teológica. Y justamente entonces, después de haber predicado varias enseñanzas, varias exposiciones con respecto a qué es lo que nosotros creemos y las doctrinas fundamentales en las que nosotros descansamos en nuestra fe, hace 8 días estuvimos hablando acerca de qué es aquello entonces que nos lleva también a tener una mayor claridad como base de nuestra propia fe. Y hablamos acerca de la Confesión Bautista de Fe de Londres y vimos cómo esta es una guía para nuestra iglesia y para cada creyente. Justamente esta fue la intención de haber sido establecido este documento ya hace casi 4 siglos atrás. Hoy, ¿de qué estaremos entonces compartiendo y hablando? Esta serie, si es la voluntad del Señor, estaremos terminándola el próximo domingo y daremos ya final a esta serie de mensajes. Pero, ¿qué estaremos entonces hoy compartiendo? Estaremos hablando de las características de la iglesia bautista. ¿Qué cosas han caracterizado la iglesia bautista desde sus inicios, desde que el Señor ha llevado adelante esta iglesia? Ahora, yo quiero dejar claro que lo importante no es ser parte de una iglesia bautista en el sentido de que por ser bautistas, entonces nosotros somos salvos. La iglesia bautista no es la que salva. Ni siquiera nosotros podemos plantear que entonces, porque hacemos parte de una iglesia bautista, tenemos derechos delante de Dios por encima de quizás otras iglesias. Hay algunos que saben que la iglesia bautista ha gozado de un buen nombre al pasar de los años. ¿Y por qué ha sido este buen nombre? Porque se ha caracterizado por ser una iglesia de estudio, de reverencia, de vivir lo más bíblicamente posible delante del Señor. Y eso está bien, pero no por eso nos hace mejores que otras iglesias. No por eso nosotros podemos mirar con orgullo a otras iglesias menospreciándolas a las demás. En ningún momento. Al contrario, debemos tener humildad y debemos reconocer que somos igual de pecadores, igual de necesitados que todos los demás, y que por la gracia del Señor ha colocado en nosotros entonces un deseo de conocerle más desde la manera o desde el punto de vista bíblico como Él se ha revelado. Así que no es para orgullecernos lo que hemos estado compartiendo, sino para dar gracias al Señor y afirmarnos en estas cosas. Habiendo dicho esto, yo quiero que por unos minutos, quizás un poco más de lo que en cada introducción de los mensajes nos tomamos, tengamos un momento para hablar de la historia de la iglesia bautista. Yo creo que algunos conocen la historia de la iglesia bautista, otros no. No voy a hablar de todo lo que quizás en un curso de historia de la iglesia bautista debiésemos conocer, porque es importante, pero sí quiero mencionar algunas cosas que son importantes en esta historia. Y quiero hablarles acerca de cuándo fue el inicio de la iglesia bautista. La iglesia bautista nace en el contexto de la Reforma Protestante en el siglo XVII y nace en medio entonces de cristianos puritanos
con una palabra muy especial que debiéramos nosotros recordar: puritanos separatistas. Ahora, cuando estamos hablando de puritanos separatistas, no estamos hablando de puritanos o de hombres o mujeres que tenían una intención de estar en contra de todo, como revoltosos. Esa no era la intención. Cuando se habla de separatistas, es que no se estaba de acuerdo con lo que hasta ese momento se estaba principalmente enseñando, dando a conocer por la Iglesia Católica. Entonces decidieron separarse de justamente este lineamiento que la Iglesia Católica estaba estableciendo para especialmente el país o el continente europeo. Ahora, estos puritanos separatistas buscaron organizarse y establecerse como iglesias, dando a conocer un modelo bíblico neotestamentario, o sea, conforme a las escrituras, entendiendo que para ese tiempo la Iglesia Católica no estaba siendo regida por las escrituras, sino por una tradición católica y especialmente por el Papa. Así que esto fue lo que causó la separación. Y ellos, al establecerse como iglesias, entonces dejaron claras unas doctrinas que claramente los fueron diferenciando. Y estas doctrinas fueron las que comenzaron a ser característica de las iglesias bíblicas, entre ellas la Iglesia Bautista. Ahora, no solamente para este tiempo surgió la Iglesia Bautista, también surgieron otras iglesias, dentro de ellas, por ejemplo, la presbiteriana. Pero hablando de los bautistas, vamos a mencionar que para este tiempo del siglo XVII surgieron dos tipos de bautistas, dos tipos de iglesias bautistas. ¿Cuáles fueron esas dos iglesias bautistas que surgieron en este siglo XVII? La primera son las iglesias bautistas particulares. Ese fue el nombre con el que comenzaron a darse a conocer para ese tiempo, iglesias bautistas particulares. De hecho, voy a hacer una mención, nuevamente lo recordaremos al final. Los hombres están siendo invitados a participar de una conferencia, y para esa conferencia hemos invitado a un pastor que hace parte o pastorea una iglesia que se llama Iglesia Bautista Particular, ¿sí? Y de pronto para algunos ese término particular suena extraño, pero ese es el nombre con el que muchas iglesias bautistas comenzaron a ser formadas desde el siglo XVII, particular. ¿Y a qué se está hablando con particular, o a qué se hace referencia con particular? Se hace referencia a la doctrina de que Cristo murió específicamente por los elegidos y no de una manera general para con toda la humanidad, que estuvimos hablando justamente cuando estábamos exponiendo las doctrinas de la gracia. Entonces, surgieron un grupo de iglesias bautistas con esa característica, particulares. Pero al mismo tiempo también surgieron otras iglesias bautistas con la identidad de ser iglesias bautistas generales. ¿Y a qué se refiere, a qué se hace referencia con generales? Bueno, las iglesias bautistas generales creían que la expiación o la muerte de Cristo en la cruz era universal, es decir, lo contrario a los particulares, que Cristo murió para salvar a todos los que creen, sin salvar a nadie en particular en la cruz. Eso fue lo que mayormente diferenció a esos dos tipos de iglesias bautistas, los particulares y los generales. Pero entre estos dos tipos de iglesia, o entre estas dos iglesias, habían doctrinas que los llevaban a estar unidos en la fe, en el sentido en que eran doctrinas que compartían, eran doctrinas que estaban de acuerdo a ambos tipos de iglesias. Y quiero mencionar algunas de esas doctrinas. La primera, ellos estaban de acuerdo en que el bautismo era solo para creyentes. Ustedes creo recuerdan que en el pueblo, para el pueblo católico en ese tiempo y aún hasta hoy, el bautismo no es solo para creyentes. Ellos bautizan a todos sin que haya una fe, que haya dado un testimonio frente a todos los demás.
por eso ellos bautizan a los niños. Entonces estos bautistas, ambos, los particulares y los generales, ellos tenían claro de que el bautismo era solo para creyentes por confesión de fe, y ellos no bautizaban niños. Y además de esto, el bautismo lo practicaban por inmersión, a diferencia de cómo estaba haciendo por la Iglesia Católica en este tiempo. También otra doctrina que los unía a ellos era la membresía regenerada. Es decir, las iglesias tenían una membresía clara y definida, pero ellos entonces, los que hacían parte de la membresía, claramente habían mostrado que habían nacido de nuevo. Eso lo compartían en común. También ellos compartían en común la independencia de la iglesia local, la autonomía de la iglesia local. Ellos entendieron que ninguna iglesia debía depender de otra o de una organización, sino que cada iglesia debía ser independiente y gobernarse a sí misma. Otra doctrina que también fue para ellos en común fue la aceptación y defensa de las 5 solas de la Reforma. Tanto los generales como los particulares aceptaban esas 5 doctrinas que están a mi mano derecha, a la mano izquierda de ustedes expuestas. Ellos creían en la sola escritura, sola gracia, sola fe, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Y en el día de hoy sigue siendo así. Los bautistas generales también creen en estas doctrinas y las defienden. Pero también algo más en común que ellos tenían era la separación entre la iglesia y Estado. Ellos no estaban de acuerdo en que la iglesia gobernara el Estado o que el Estado se inmiscuyera en las cosas de la iglesia. Debía haber una separación entre ambos. Pero también ellos creían en la libertad religiosa y de conciencia. Cada persona debía tener esa libertad acerca de cuál debía ser su profesión de fe y cómo practicar esa confesión de fe. También algo más y lo último, dentro de otras cosas más que pudiésemos mencionar, en común ellos creían en el evangelismo como el medio para la salvación. Ellos creían que Cristo había dado la orden de llevar ese evangelio y de ser comunicado para que los que estaban perdidos y sin Cristo llegasen a Él por medio de la predicación del evangelio. Bien, estas eran cosas entonces que tanto los particulares como los generales tenían en común. Pero habían cosas que los diferenciaban. Habían cosas que los llevaban entonces a estar en iglesias diferentes. ¿Y qué los diferenciaban? Vamos a mencionar algunas cosas que los diferenciaban para este tiempo, pero que con el pasar de los años sigue diferenciando a las iglesias particulares y las iglesias bautistas generales. O voy a colocarlo con estos términos ahora que para nosotros como iglesia es más común. ¿Qué ha diferenciado a los bautistas reformados y a los bautistas generales? Yo, antes de mencionarles esas diferencias, creo que ustedes al recorrer la ciudad han encontrado que hay otras iglesias bautistas. Y allí uno tiene que preguntarse, ¿son generales o son reformados? Porque no es lo mismo en todas sus doctrinas, como lo vamos a mencionar. De hecho, en esta ciudad, en Bogotá, hay varias iglesias bautistas que pertenecen a un grupo de iglesias que es la Convención Bautista Colombiana. Y para quienes no sabían, esta iglesia en la parte administrativa, o digámoslo teórica, pertenece a esa Convención Bautista de Colombia. Pero nos diferenciamos, a pesar de que esta propiedad es de esta convención, nos diferenciamos en el sentido de nuestra teología. Y vamos entonces a mirar qué es lo que diferencia a estas iglesias bautistas entre ellas. La primera diferencia es que los particulares, su teología es calvinista. Es decir, viene de aquellas enseñanzas que Juan Calvino compartió. Y no es que se venere a Juan Calvino, solamente es que se entiende que la manera como él interpretó las escrituras es la correcta. Pero además de esto, también los bautistas generales, ellos no tienen su base en la teología calvinista, sino en la teología arminiana.
A diferencia entonces de Calvino, ellos creen en las enseñanzas de Juan Arminio y están de acuerdo en que como él interpretó las escrituras, así es como debe ser interpretado. Eso nos sigue haciendo diferentes hasta hoy. Otra diferencia es que los reformados defienden las doctrinas de la gracia, o sea, estas que están ahora a mi mano izquierda, a la mano derecha de ustedes. Con los generales estamos de acuerdo en estas, pero no estamos de acuerdo, o ellos no comparten estas que están aquí como las doctrinas de la gracia. Y voy solamente a hacer una mención ligera porque eso ya lo vimos, ¿sí? Pero quiero mencionar esto, y es que las doctrinas de la gracia fueron doctrinas que se establecieron para hablar en contra de unos artículos que fueron planteados, o de un artículo especialmente que fue planteado, que fue conocido como la remonstrancia. ¿Y qué es lo que planteaba ese artículo? Bueno, lo contrario a las doctrinas de la gracia. Las doctrinas de la gracia hablan de la depravación total, pero la remonstrancia hablaba de la gracia previniente. ¿Qué significa eso? El hombre ha sido facultado para creer, pero no está completamente depravado. También las doctrinas de la gracia hablan de la elección incondicional. La remonstrancia habla de la elección condicional. ¿Qué significa? Dios escogió a los que sabía que creerían en él. Las doctrinas de la gracia hablan de la expiación limitada. La remonstrancia habla de la expiación ilimitada. Cristo murió por todos los pecados de todo el mundo. Las doctrinas de la gracia hablan de la gracia irresistible, mientras que la remonstrancia habla de la gracia resistible. Es decir, el hombre puede aceptar o rechazar el evangelio. Y la última doctrina de la gracia es la perseverancia de los santos, y la remonstrancia habla de la seguridad condicional de la salvación. Siempre y cuando el hombre creyente permanezca en una vida en santidad, será salvo. Pero cuando peque, perderá su salvación. Es lo que plantean entonces estas doctrinas. Bueno, nosotros como Iglesia Reformada ya lo hemos explicado con una mayor profundidad cada una de estas doctrinas y enseñado por qué creemos en ellas. Ahora, sigamos con otras diferencias. Los particulares establecieron la confesión de fe de 1689. Hablamos de ella hace 8 días. Pero los generales adoptaron de una manera no tan general una confesión que se conoce como la confesión estándar de 1660 y también una declaración de fe bautista de 1834, que es diferente a la confesión de fe de 1689 en los puntos que hemos estado mencionando. Los reformados practican el gobierno, y aquí para quienes no han escuchado esto, para que tengan presente que hay una diferencia, practican el gobierno presbiterial. Es diferente al presbiteriano, no lo vayamos a confundir. Una cosa es el gobierno presbiterial, otra el presbiteriano. El que practican las iglesias reformadas como la nuestra es el gobierno presbiterial, es decir, hay una pluralidad de ancianos o de pastores, pero en esa pluralidad también hay una paridad. Todos los pastores están al mismo nivel, no hay uno más importante o de mayor autoridad que otro. Mientras que los generales practican el gobierno congregacional, es decir, quien toma las máximas decisiones para la iglesia es la asamblea de miembros. Ellos son los que gobiernan mayormente. También las iglesias reformadas mantuvieron la relación entre ellas sin establecer una organización, una relación de comunión, una relación de estar de acuerdo en lo que creían en la interpretación de las escrituras. Mientras que los bautistas generales con el tiempo formaron denominaciones, como la que les mencioné hace un momento, que en nuestro caso en Colombia, una de ellas se llama la Denominación Bautista Colombiana. Y por último, hablando de diferencias, quiero contarles que los reformados, su primera congregación
documentada, o su primera iglesia que se conoce en la historia de los bautistas, se organizó en Londres en 1616 y se organizó bajo el pastorado de un hombre llamado Henry Jacob, fue su nombre. Los generales también, dentro de la documentación que se tiene histórica de ellas, su líder fundador fue John Smith, quien fundó la primera iglesia bautista en Ámsterdam en 1609. Bueno, al plantearles a ustedes estas diferencias entre unos y otros, lo que he querido mostrarles es que la historia de la iglesia bautista es rica y de bendición. En ningún momento, y no solamente hablando de las iglesias bautistas generales, sino del resto de iglesias, siempre y cuando sean de una sana doctrina, nosotros debemos considerarlos como personas que no son creyentes. En ningún momento. Nosotros tenemos claro que lo que salva no es la doctrina. Tenemos claro que lo que salva no es si se pertenece a una iglesia bautista reformada o particular. Quien salva es Cristo. Y creemos que en algunas de estas iglesias, siempre y cuando haya una sincera búsqueda por el Señor a través de las Escrituras, aunque se pertenezca a una iglesia general o aún a una iglesia carismática, hay personas sinceras allí con un corazón al Señor y que el Señor allí les ha salvado. Pero también creemos que el Señor a su debido tiempo llamará y llevará a estas personas a tener un correcto entendimiento de las Escrituras. Ese es el caso de muchos de los que estamos aquí. Muchos de los que están aquí iniciaron en iglesias que no eran bíblicas. Comenzaron a conocer al Señor en iglesias que no eran realmente iglesias confiables en su entendimiento de las Escrituras, pero el Señor terminó sacándoles para llevarles a un conocimiento claro y verdadero de las Escrituras. Bien, habiendo entonces mencionado esto, ahora quiero contarles unas características, o quiero que hablemos de unas características que han estado en la iglesia bautista, que es la reformada o particular, sin con eso queriendo decir que otras iglesias no tienen estas características, pero han estado allí en la iglesia muy fuertemente. Han hecho parte de su andar diario de las iglesias bautistas que son particulares o reformadas. Y vamos a ir viendo una a una. De hecho, voy a mencionarles 10. Así que prepárense, pero tampoco se asusten. Pero vamos a hablar de 10 características de la iglesia bautista reformada. Y vamos a ver al mismo tiempo, y yo quiero aún invitarle a usted para que al mismo tiempo vaya haciendo una evaluación si usted encuentra que esas características hacen parte de nuestra iglesia. Porque estas características han estado allí como fruto del entendimiento correcto de las Escrituras a lo largo de los años de la iglesia bautista. Así que no es por tradición, es por entender que eso es lo que ordena el Señor en su palabra y por lo tanto debe ser vivido. Vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a ir a los textos bíblicos. Vamos a estar viendo mayormente 2, no queriendo decir son los únicos 2 para cada característica. Hay muchos más, pero no tendríamos el tiempo de revisarlos uno a uno. Así que vamos a estar yendo a 2 versículos, revisando estos versículos y después mencionando la característica. Quiero invitarles entonces a que iniciemos yendo al texto de Juan, capítulo 17, versículo número 17. Juan, capítulo 17, versículo 17. Y recuerden, cuando veamos las características, piense en esta iglesia y usted haga un análisis, una evaluación de si esta iglesia comparte o esta iglesia tiene como evidencia también esa característica. Juan 17, 17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios es la verdad absoluta como ella misma se presenta. Creo que nosotros tenemos que leer bien y poner atención en cada parte de esta escritura. El texto no dice
santifícalos en tu verdad. Tu palabra es una verdad. No, el texto no dice que es una verdad, como si hubiesen varias, pero dentro de esas varias, la palabra del Señor es una de esas verdades. No. El texto está hablando que la palabra de Dios absolutamente ella es la verdad y solo ella. Y es la base de toda doctrina recta, es lo que encontramos en este texto. Pero es también el medio por el cual el Espíritu Santo obra en el corazón de cada creyente para santificarlo y mantenerlo en la fe. Esto es lo que incluía entonces esta oración, estas palabras de nuestro Señor Jesús cuando mencionó Juan 17:17. Pero quiero invitarles a que vayamos ahora a 1 de Corintios, capítulo 4, versículo número 6. Primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo número 6. Dice: por esto, hermanos, le he presentado como ejemplo en mí, presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros. Y pongan por favor atención en esto que continúa: para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Bueno, ¿qué es lo que está pasando en el texto y por qué Pablo menciona estas palabras? Pablo utiliza su propia experiencia como apóstol y también la de Apolos como un verdadero creyente como ejemplo para hacer un llamado fundamental a la iglesia de Corinto. ¿Y cuál es el llamado que le hace a la iglesia de Corinto? Que ninguno piense más allá de lo que está escrito. ¿Qué significa esto? Lo que significa es que la palabra de Dios, es que la escritura es el único fundamento. La escritura es la única base de enseñanza. Es lo único que puede decir qué es lo correcto y qué es lo no correcto. Es lo único que puede establecer el camino y la dirección de cada creyente y de cada iglesia. Cuando esto sucede, esto hace que se eviten divisiones y rivalidades basadas en las diferentes interpretaciones de cada persona o pensamientos de cada integrante de la iglesia. Así que entonces el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto: todo debe estar sometido a la escritura y ella es el fundamento. Habiendo dicho esto, entonces, ¿cuál es la característica? Las iglesias bautistas particulares han tenido como característica fundamental la centralidad en la escritura. Pregunta: ¿esta iglesia tiene esa característica? ¿En algún momento ustedes han visto que se ha predicado aquí algo diferente a la palabra de Dios? ¿Se ha llevado a la práctica algo diferente a la escritura misma, a la misma Biblia? Evaluémoslo, por favor. Vamos ahora a mirar la segunda característica. Y vamos a hacerlo yendo primero a un texto que se encuentra en Nehemías capítulo 8, versículo 8. Nehemías 8:8. El pueblo de Israel había salido siendo libertado por el Señor, como lo había prometido, de la opresión inicialmente babilonia y que ahora se encontraba bajo la opresión persa. Y habían regresado entonces al lugar del que habían sido llevados. Habían regresado a Jerusalén. Y estando en Jerusalén, entonces sucede lo que acontece en el versículo 8 de Nehemías 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. El pueblo de Israel había sido puesto delante de Nehemías, el profeta. Y estando Nehemías junto con Esdras, que era quien leía la escritura, en ese momento, cuando era leída la palabra de Dios, la intención y la preocupación era que quienes escuchaban, o sea, el resto del pueblo,
entendieran claramente lo que se estaba leyendo y que al entender claramente pusieran sentido a lo que oían. Entonces, lo que esto significa era que el pueblo de Israel para ese momento tuvo una clara lectura y exposición cuidadosa de cada texto bíblico que fue leído en ese momento. No fue una lectura superficial ni confusa, sino una explicación accesible y profunda que facilitó la comprensión verdadera del mensaje divino, con el propósito de transformar el corazón y la conducta de los que escuchaban. El pueblo de Israel venía de una situación totalmente contraria a lo que era la adoración verdadera al Señor, y era necesario transformar el corazón del pueblo para dar una adoración correcta. Bueno, Nehemías dice que eso fue lo que hizo entonces en ese momento junto con Esdras delante del pueblo. Pero esto no solamente sucedió en el Antiguo Testamento. Hechos capítulo 20, versículo 27 nos muestra algo más que sucedió en este tiempo ahora de la iglesia. Hechos 20, 27 dice: porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. El apóstol Pablo, reuniendo entonces a pastores, líderes y otras personas que para ese momento habían recibido de parte de él la enseñanza que él también había recibido a sí mismo de Cristo y de los discípulos, ahora les dice: no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. ¿Qué es lo que esto implica? Lo que esto implica es que el apóstol Pablo les está diciendo: él no ha seleccionado las partes de la escritura que a su bien él creía que debían ser enseñadas, ni tampoco había suavizado la palabra para que para ellos fuera más fácil escucharla. Lo que él había hecho era predicarles toda la palabra de Dios, todo el mensaje que él había recibido, toda esa enseñanza tal y como era, sin quitarle alguna parte de la escritura. Y todo entonces mencionándoselo con la intención de que hubiera exhortación y edificación y especialmente santificación para el pueblo de Dios. Esto era lo que hacía entonces el apóstol Pablo cuando llegaba a cada lugar. ¿Qué ha caracterizado la iglesia bautista con el pasar de los tiempos? Especialmente la iglesia reformada o la iglesia particular. Y esta sí ha sido una característica bien diferente a muchas, especialmente con las iglesias generales: la predicación fiel y expositiva de la palabra de Dios. Cuando se habla de expositiva, es ir texto tras texto, explicando cada texto y haciéndolo también de una manera consecutiva. Es parte de una característica de la predicación expositiva. Nuevamente, ¿esta iglesia ha tenido esa característica? Vamos ahora a la tercera, y para esto vamos a ir a Marcos capítulo 16, versículo 16. Marcos 16, 16. ¿Qué dice la escritura en esta parte? Nuestro Dios en su palabra dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, dice nuestro Señor Jesús. El texto al iniciar está dividido en dos partes, si leímos con atención. La primera parte es la que nos habla con respecto a la fe como condición esencial para la salvación. Nadie puede ser salvo si no hay fe en él, y claramente es una fe en Cristo. Y en ese mismo momento también se habla de que esa fe es entonces la fe que debe ser demostrada y debe ser dada a conocer públicamente a través del bautismo. Esa es la primera parte del texto. Pero lo segundo que plantea este texto es que esto es evidencia de que ha habido un nuevo nacimiento. El bautismo es la expresión de que el Señor ha transformado un corazón, pero no menciona el texto que el bautismo es entonces lo que salva.
solamente es una práctica para dar a conocer la obra de Cristo en el corazón de un nuevo creyente. Esto es lo que está planteado en este texto de Marcos. Pero ahora quiero mencionarles otro texto más al que quiero invitarles que vayamos. Primera de Corintios, capítulo 10, versículos 16 y 17. Primera de Corintios 10, 16 y 17. ¿Qué dice ahora el apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia de Corinto? Les dice: la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Habiendo dicho estas palabras el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, lo que él quería mencionarles o que quería que entendieran cuando les habla de la copa de bendición es que hay una representación de la sangre de Cristo cuando fue derramada en la cruz del Calvario para la remisión de los pecados de todos los que creerían en él. Y cuando él les habla acerca del pan que partimos, está haciendo referencia al cuerpo que fue entregado y que fue sacrificado para satisfacer la justicia divina, la que Dios exigía al pecador. Es por eso entonces que la iglesia está llamada a participar de algo que nosotros conocemos con el nombre de la Cena del Señor, o también conocida como la Santa Cena. Pero no solamente está llamada a participar de esto, sino de lo que el texto anteriormente que leíamos nos ha planteado, que es el bautismo. Las iglesias particulares o las iglesias reformadas han creído solo en dos ordenanzas. ¿Cuáles son esas dos únicas ordenanzas? El bautismo y la Cena del Señor. Como entonces prácticas que llevan a una santificación en el cristiano. No hay otra creencia diferente a que hayan más ordenanzas. Eso no significa que no hayan mandamientos, pero ordenanzas para practicar como iglesia, solo dos. Pregunta: ¿estas ordenanzas son practicadas en esta iglesia? La característica para tener presente es esta: las iglesias bautistas reformadas han practicado la cena, el bautismo y la cena como las dos únicas ordenanzas establecidas por el Señor en su palabra. Vamos ahora a la cuarta. Deuteronomio capítulo 12 versículo 32. Deuteronomio capítulo 12, 32. Y escuchen lo que dice el texto. Esta también ha sido una característica muy fundamental en las iglesias reformadas. Dice Deuteronomio 12:32: cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. El Dios Todopoderoso había establecido a través de Moisés para el pueblo de Israel que la adoración que ellos presentaran delante de Dios debía ser una adoración conforme a lo que Dios mismo había establecido. No les correspondía a ellos añadir algo o quitar algo, solo someterse a lo que Dios había ordenado como práctica en la adoración y en la vida espiritual del pueblo. Con este principio, Dios estaba protegiendo la adoración verdadera y evitando que cayera en el peligro de innovaciones humanas y de tradiciones que podían entonces quitar el verdadero fundamento bíblico. Ahora, vamos nosotros a Romanos capítulo 12 versículos 1 y 2. ¿Qué dice Romanos 12, 1 y 2? Ahora el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia de Roma, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
quiero hacer ahora un énfasis sobre culto racional. A lo que hace referencia el apóstol Pablo cuando menciona culto racional es la adoración informada, es decir, una adoración con un entendimiento claro y verdadero, un entendimiento que sea conforme a las escrituras, motivado por la verdad revelada en la palabra de Dios, donde la mente y el corazón son renovados por justamente la voz de Dios en su palabra. Pero también este texto lo que subraya es que el culto aceptable a Dios debe ser un culto íntegro, un culto espiritual, conforme a lo que Dios ya ha demandado en su palabra, que es el fundamento y que se centra solo en su Hijo, en Cristo, para que de esta manera no haya desviación en la iglesia y se pierda la real razón de una adoración sincera delante del Señor. ¿Cuál es el principio que ha caracterizado las iglesias bautistas reformadas? El culto regulado por Dios. Dios es el que dice qué se hace en el culto. En una ocasión, también hablando acerca de esto, mencionábamos, ¿por qué nosotros no cada fin de mes, a manera de comunión, de amor, de expresar ese cariño para nuestros hermanos, no les pedimos a los cumpleañeros de ese mes que pasen al frente que les vamos a cantar el cumpleaños como si lo hacen en otras iglesias? ¿Por qué nosotros en un culto como el que nosotros tenemos hacemos siempre lo mismo? Porque cantamos, leemos la escritura, oramos, volvemos a cantar, después de eso la exposición de la palabra, oramos y termina. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios exclusivamente ha determinado en su palabra que debe hacer la iglesia cuando se reúne para adorarlo. Cualquier otra cosa que se agregue al culto es humano. Solo Dios tiene el derecho para reglamentar lo que se hace en su adoración. Eso ha caracterizado las iglesias bautistas reformadas. En la evaluación con respecto a esta iglesia, ¿qué ha visto usted? Vamos al quinto. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os, y escuchen la palabra, apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Esta es otra característica fundamental en las iglesias que son particulares o las iglesias reformadas. Cuando el texto hace referencia a apartarse, lo que está planteando el texto bíblico es la disciplina. La disciplina eclesiástica para el creyente que ha caído en pecado y que está en una práctica contraria a Dios y a lo que Él ha revelado en la Escritura. Pero esta disciplina tiene un propósito, y el propósito claramente es la restauración del pecador, es el arrepentimiento del pecador, pero también es para mostrarle amor y para que este pecador pueda entonces regresar a una comunión con el Señor y con su iglesia que le lleve a una edificación y santificación. Muchas iglesias en el día de hoy no practican la disciplina eclesial. Y esa disciplina debe ser practicada principalmente con los miembros, pero también con los que aún no son miembros. Si hay un miembro que está en pecado, debe ser disciplinado. Y como aún lo hemos enseñado también en esta iglesia a quienes están en el proceso de candidatura a la membresía, aún esa disciplina cabe para el pastor. Para uno de los pastores o diáconos, ellos no son intocables. Si alguno de ellos hace algo contrario a la escritura, como cualquier miembro, debe ser disciplinado. Ahora, quiero que vayamos a otro texto. Primera de Timoteo 5:20. Primera de Timoteo 5:20. Dice ahora la escritura: a los que persisten en pecar, escuchen, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman.
La disciplina no es un tema fácil, y mucho menos cuando se llega a términos como estos, de tener que presentar delante de todos. Y voy a hacer aquí una aclaración: cuando habla delante de todos es delante de los miembros. No se está haciendo una referencia delante de toda la iglesia en un culto como este, sino en una reunión de miembros donde se debe presentar entonces al que ha pecado persistentemente. Y el apóstol Pablo dice algo que uno lo escucha y uno, carambas, esto, presentarlo delante de todos para que los demás también teman, disciplinándolo y siguiendo las palabras del Señor Jesús, para tenerlo como gentil y publicano. En ningún momento esta tiene la intención de dañar, o esto tiene la intención de agredir a algún hermano de la iglesia. La intención entonces es que haya santidad, que por medio de la corrección pública se lleve entonces a este hermano a humillarse, para que él se presente delante del Señor realmente rogando por perdón y por misericordia, después de un proceso que se haya vivido con él. No es a la primera vez que peca, como dice el apóstol Pablo, cuando persistentemente ha estado viviendo en pecado. Lo último es llegar a esta instancia, y esto es para santificación de la iglesia, pero también para llevar al cristiano a vivir en arrepentimiento delante del Señor. Aunque esto es duro, las iglesias bautistas reformadas han practicado este principio a lo largo del tiempo. Ahora, yo sé que si hiciera la pregunta de usted cómo ve este principio en nuestra iglesia, muchos dirían, no sé. Bueno, hasta ahora, y gracias a Dios, hasta ahora no nos ha tocado presentar a alguno de la iglesia frente a los miembros por un pecado persistente. Pero eso no significa que en esta iglesia no se haya aplicado disciplina. Se ha aplicado con diferentes personas y por determinados tiempos. Eso es algo que esta iglesia ha practicado. Y entonces la característica de las iglesias reformadas y las bíblicas es la disciplina eclesiástica. La disciplina eclesiástica. Vamos ahora a la sexta. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 18 al 20. Segunda de Corintios 5, 18 al 20. Dice la escritura, escribiéndole ahora nuevamente el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Los creyentes, según este texto, son embajadores de Cristo y actúan como mensajeros de Cristo para que el mundo sea reconciliado con Dios. Recordando que la palabra mundo no siempre significa lo mismo. Para que los que crean en el evangelio entonces se reconcilien con Dios. Este es un mensaje urgente y vital, porque es un mensaje de perdón y de restauración. Ahora, entonces, cuando el creyente y la iglesia cumple con este tratado de parte de Dios, lo que está haciendo es comunicando la grandeza, la verdad y la hermosura del evangelio. O en otras palabras, cumpliendo el evangelismo. Pero ahora yo quiero invitarles a que vayamos al Salmo capítulo 96, versículo 3. Salmo 96, 3. Y ahora este texto nos está diciendo: desde tiempos antiguos, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. La iglesia no solamente está llamada a ser embajadora o a anunciar el evangelio a su alrededor,
con las personas que habitan cercanos a ellos, sino también cuando la iglesia entiende la responsabilidad de dar a conocer el mensaje de la Escritura, sabe que debe trascender fronteras, trascender límites y llevar el mensaje a lugares aún lejanos. Ahora, el texto nos está hablando de su gloria, la gloria de Dios. Y esto se refiere al esplendor de la majestad de Dios que tiene que ser revelado en su carácter y en su obra redentora en todo el mundo. Y cuando habla de sus maravillas, está haciendo referencia a esos actos poderosos y milagrosos de la historia de la salvación. Entendiendo que a muchos lo que les gusta es ver esas cosas que de una manera captan su atención en cuanto a milagros de una manera sorprendente. Pero estas maravillas no está haciendo referencia a las cosas que descrestan en el sentido humano, sino a la obra de Dios en la salvación, la maravilla de Dios en su salvación. Que el hombre pecó, pero que el hombre estaba siendo demandado que debía vivir una vida en rectitud delante de Dios. Y Dios, viendo que el hombre peca, su creación ha pecado, decide castigarse a sí mismo en lugar de castigar al hombre. Esa es la maravilla de la salvación. Y a esto la iglesia está llamada a dar a conocer el evangelio, no solamente a quienes están cerca, sino aún a los que están lejos. Esta característica que ha estado en las iglesias bautistas es el evangelismo y las misiones. Pregunta, ¿cómo ve usted esa característica en nuestra iglesia? Vamos ahora a la séptima. Colosenses capítulo 1, versículo número 28. Colosenses 1, 28. Dice ahora el apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia de Colosa: a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo ahora? Él está subrayando la importancia de la educación bíblica, de la educación integral y continua, sistemática en la iglesia, que hace que cada creyente sea transformado para moldear al final en él la imagen de Cristo y poder ser presentado sin mancha y sin arruga, como lo dice también Efesios, donde sea apartado para vivir una vida realmente delante de Dios, con una conducta y un carácter que refleje la obra del Espíritu Santo en su vida. La iglesia bíblica y la iglesia reformada se ha caracterizado por dedicar tiempo a la enseñanza y la transformación a través de ella en la vida de cada creyente. Hechos, ahora capítulo 20, versículo 20. ¿Qué nos dice este texto a nosotros en esta mañana? Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros. Pero ahora mire lo que dice el apóstol Pablo: públicamente y por las casas. Esto lo que nos está diciendo es que el apóstol Pablo en cada lugar, en cada momento, y como es dicho en otro también texto de la escritura, a tiempo y fuera de tiempo, él se encargaba de llevar el conocimiento y el entendimiento de la palabra de Dios para buscar la edificación y la madurez de cada creyente y de la iglesia, pero todo basándose en la misma palabra de Dios, destacando la importancia del discipulado continuo y personalizado, pero también de una manera pública, donde a través de la enseñanza de la palabra, la fe y el conocimiento bíblico fuera cada vez mayor. ¿Cuál ha sido la característica de la iglesia a lo largo del tiempo, bíblica, reformada particular? La educación bíblica, la educación basada en las escrituras de cada creyente. ¿Cómo ve usted esa característica en nuestra iglesia? Octavo,
Vamos a mirar el octavo y el noveno de manera diferente. Y no crean que es solamente porque el tiempo ya está llegando a su fin, sino porque quiero que guardemos un poco más de espacio para la última, la décima característica. La octava se las voy a mencionar sin antes ir al texto bíblico. El sacerdocio de cada creyente. Eso es algo que la iglesia bíblica ha enseñado y defendido. Esta es una doctrina en que todos los cristianos deben entender que su unión con Cristo les ha llevado a ser sacerdotes, es decir, a tener un acceso directo a Dios, con la responsabilidad de presentarse delante de Él y de presentar, si es un hombre casado con esposa y con hijos, a su propia familia o a otras personas delante de Dios, para entonces recibir de Él directamente y por su palabra la guía y la dirección. Esto nosotros lo encontramos en Apocalipsis capítulo 1 versículo 6. Dice Apocalipsis 1:6: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y aunque este es un texto que está haciendo referencia a un evento futuro, esto que se menciona con respecto al sacerdocio es algo que hace parte de la iglesia en todos los tiempos. Noveno, la libertad de conciencia, otra característica más. Esta es la libertad que tiene cada creyente para actuar y vivir según su entendimiento sincero y responsable de la palabra de Dios, bajo la guía del Espíritu Santo y sin coerción humana, en asuntos de fe y práctica que la Biblia no impone directamente. Hay cosas y temas que la Escritura no ha establecido una directriz específica. Por eso entonces las iglesias bautistas han defendido la libertad de conciencia. Primera de Corintios capítulo 10 versículos 29 y 30, que dice: la conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Aquí el apóstol Pablo no está hablando de las doctrinas fundamentales. No está diciendo cada uno mire cómo cree de acuerdo a esas doctrinas fundamentales. No, está hablando de aquellas cosas que permiten tener una libertad de conciencia. Uno de esos ejemplos planteados anteriormente en el mismo texto a los Corintios es: si algunos comían carne sacrificada a los ídolos, ¿eso estaba mal? ¿Era pecado? No, no era pecado. Pero si a algún otro hermano eso le causaba una razón de tener un cuestionamiento por la práctica del que lo hacía, entonces en libertad de conciencia lo mejor era no hacerlo. No hacerlo, podía hacerlo, pero la invitación era no hacerlo para no afectar al que para él sí tenía conflicto. Bien, hasta aquí hemos visto 9. Voy a mencionarles la última. Y esta última la he dejado justamente de décima, no porque sea la menos importante, sino porque quería tomarme un poco más de tiempo frente a las demás. ¿Cuál es esa característica? La oración. Una de las cosas por las que han criticado fuertemente la iglesia bíblica, la iglesia reformada, la iglesia que es particular, es porque dicen que la iglesia bautista no ora. Las iglesias que sí oran son las iglesias pentecostales. Las iglesias que sí oran son las iglesias carismáticas. Pero la iglesia bíblica no ora. Es muy pobre en la oración. Bueno, una de las cosas que hay que entender es que justamente la iglesia bíblica ha comprendido algo diferente a como lo tienen en su mente los carismáticos o pentecostales con respecto a la oración. Muchas de estas iglesias creen que la oración es la manera de cómo llegar al trono de Dios para al final hacer que Dios
termine haciendo su voluntad o la voluntad de la iglesia o del creyente. Se ha planteado esto de otras maneras. Es como llegar a Dios por medio de la oración, coger su brazo y torcerlo para que al final Dios termine diciendo: está bien, acepto, haré lo que me pidas. Y por eso un tipo de oración que entonces lo que quiere es solamente que Dios conteste lo que él o la iglesia plantea. Pero esto no es lo que la iglesia bíblica ha entendido con respecto a la oración. ¿Qué es lo que nosotros hemos entendido con respecto a la oración? Vamos a ir a algunos textos. Jeremías capítulo 29, versículo 12. Antiguo Testamento. Jeremías capítulo 29, versículo 12. Dice el Señor desde también la antigüedad: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí. ¿Y qué dice? Y yo os oiré. Nosotros entendemos que no se trata de orar y orar y orar para que al final el Señor se canse y nos escuche. No, con la oración sincera delante de Dios y que se presenta en un momento, Él oye porque lo ha prometido. Pero también Colosenses capítulo 4, versículo 2 nos dice ahora esto. Colosenses 4:2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Nuevamente lo leo. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Y pudiera parecer que hay una contradicción. Ahora no se necesita orar mucho, pero ahorita este texto dice, pero sí se necesita orar. Y mucho. Dice perseverar en la oración. Bueno, aquí entendemos que no se trata de coger a Dios con un tema para que Él termine haciendo nuestra voluntad. Se trata es de vivir una vida de oración delante de Él, la cual constantemente nuestra mente y nuestro corazón por medio de la oración sea presentado delante de Él, rogando de Él su guía y su dirección, pero también que Él sea conociendo nuestro corazón y nuestra mente, para que por medio de esto y principalmente de su palabra sea guiándonos, sea guiando nuestra vida. No nos presentamos delante de Dios para obligarlo a que Él haga lo que queremos, sino para que Él dirija nuestra vida, para que Él vea que somos aquellos que quieren depender y en humillación entonces seguir su santa y divina voluntad. Ahora, ya que entonces esto nos dice la escritura, yo quiero mencionarles algunos pensamientos que hombres de Dios en la antigüedad, reformadores, puritanos, dijeron con respecto a la oración. Martín Lutero dijo esto con respecto a la oración: la oración no es una petición o súplica, sino el ejercicio de una fe viva y la entrega de un corazón sincero. Juan Calvino dijo: la oración es el enlace por el cual somos adheridos a Dios. Jonathan Edwards dijo: la oración es el principal ejercicio cristiano y el impulso de todas las demás virtudes. Charles Spurgeon dijo: la oración es la respiración del alma. J.C. Raleigh dijo: la oración es la llave para el día y el cerrojo para la noche. Este es un tema que quiero aún compartirles a los hombres de nuestra iglesia. Justamente en este tiempo, en la clase de hombres o en el espacio en que los hombres tienen para ser instruidos en la palabra de Dios, los domingos de 9 a 9:50 de la mañana se está tratando este tema por la importancia que vemos en cada hombre. Ahora, ¿vemos nosotros la oración con esa importancia? Sí tenemos nosotros que arrepentirnos porque no hemos orado como la escritura lo dice, no como otras iglesias que ya mencioné lo mencionan, sino como la escritura lo dice. Pero no solamente nosotros debemos arrepentirnos, debemos nosotros realmente reconocer cuál es la intención de la oración y disponernos para orar conforme a como la escritura lo plantea. Yo quiero plantearles una frase que quisiera pedirles que ustedes la guardaran en su mente y en su corazón con respecto a la oración. Esta frase es: la oración
es aquella con que la salvación inicia, pero también es con la que la salvación se sostiene, pero también es con la que se gozará eternamente. Y quiero que usted piense un poco en esto. La oración es con la que la salvación inicia. La oración es con la que la salvación se sostiene. Y la oración es con la que se gozará eternamente. Nadie puede empezar su vida cristiana, una vida nueva y una vida delante de Dios, sin orar, sin haber ido delante de la presencia del Señor y reconocer su pecado y su maldad. Pero también nadie puede sostener y perseverar en la vida cristiana a menos que ore como el Señor en su palabra lo determina, para recibir de parte de Él su guía y su dirección, su fortaleza y su ánimo, para permanecer en el duro camino de la fe. Pero también con la oración nosotros nos gozaremos eternamente, porque si la oración es la manera de nosotros comunicarnos con Dios, ¿a qué nos dedicaremos los verdaderos creyentes en la eternidad? A tener una comunicación permanente con Dios, y eso es orar. Así que la oración es fundamental y necesaria para cada vida de cada creyente. La pregunta entonces ahora no solamente es ¿cómo estamos como iglesia con respecto a la oración? La pregunta ahora es más personal. ¿Cómo estás tú con la oración? ¿Qué es lo que buscas con la oración? ¿Qué es lo que tú haces cuando te presentas delante de Dios? En una ocasión compartía algo que ha sido mi anhelo. Para muchos, cuando la iglesia se reúne a orar, es como el momento para poder presentar delante del Señor la lista de necesidades y peticiones. Jocosamente, en una ocasión compartía: a algunos pareciera que les hiciera falta más que el papel higiénico, que es de 3 hojas, porque llenan todo ese papel higiénico con sus peticiones, con sus necesidades, con todo lo que espera que Dios les escuche y les atienda, y lo presentan delante de Dios. Y aunque esto es cierto y es algo que Dios nos ha invitado a hacer, presentarnos delante de Él en oración para exponer nuestras necesidades, la oración es más que eso. La oración es para presentar y rendir adoración delante del Señor, para alabarle y reconocer su grandeza, su gloria y su majestad. También en una ocasión les planteaba a algunos: vamos a hacer una oración, pero en esta oración 0 peticiones. En esta oración 0 clamor por necesidades. En esta oración solo vamos a exaltar al Señor. ¿Qué creen ustedes que pasó? Una buena parte decidieron no orar. Otras personas oraron, pero comenzaron orando y terminaron entonces pidiendo. Y una muy pequeña parte oró exaltando al Señor, pero se les acabó las palabras muy rápido. Nosotros estamos acostumbrados a orar para pedir, pero la oración no es propiamente esto, ni la podemos resumir en solo pedir. Debemos entender que la oración es mucho más. Y yo quiero invitarles a que vayamos al texto que leímos para empezar este culto. Mateo capítulo 6, versículos 9 al versículo número 13. Mateo capítulo 6, versículos 9 al 13. Recuerden, esta oración que está contenida en este texto no es para repetirla como un rezo, sino es para entender las cosas que deben hacer parte de nuestras oraciones. Que cuando oramos, ¿cómo presentarnos delante de Dios en oración? Dice Mateo 6:9. Yo creo que todos nosotros lo conocemos. Vosotros pues oraréis así. Son palabras de nuestro Señor Jesús a sus discípulos. Vayan mirando los temas que son desarrollados en este ejemplo de oración y en este llamado de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Las peticiones son el mayor tema de la oración. ¿Y dónde queda la adoración de la que habla este texto? ¿Dónde queda el someterse a la voluntad de Dios, el tener contentamiento, el arrepentimiento? ¿Dónde queda la gratitud? Aunque es verdad, habla de peticiones y habla del clamor de pedir al Señor de ser librados de la tentación, pero no es ni el mayor tema ni el tema principal. Quise dejar esta característica de la iglesia bíblica y reformada para el final por una razón. Este próximo miércoles, nuestra iglesia vuelve a reunirse después de 5 años de no tener un culto de oración presencial. Razón, la pandemia. Razón, la comodidad que nos dejó la pandemia. Todos nos conectamos desde nuestra casa y a través de la plataforma que usamos, entonces estamos allí en el culto de oración. Pero pregunta, ¿estamos orando? Pregunta, ¿estamos concentrados en realmente presentarnos para rendir adoración delante del Señor en oración? ¿O debiéramos arrepentirnos de algo justamente para ese tiempo? ¿O porque ni siquiera teniendo la comodidad de la oración en nuestra casa lo hacemos? ¿O porque teniendo la comodidad de presentarnos en oración en nuestra casa ni siquiera nos presentamos como debiéramos ser? ¿De qué debiéramos nosotros arrepentirnos? Yo quiero invitarles a que veamos que una característica principal de la iglesia bautista reformada, de la iglesia que es particular, ha sido la oración. Y pudiera mencionar cosas que han pasado a lo largo de la oración en la iglesia bíblica. Pero una de las cosas que ha pasado en la iglesia bíblica por causa de la oración fue justamente todo lo que sucedió con el tiempo de la reforma y con el tiempo del puritanismo. Fue la oración la que dio como resultado la confesión de fe de la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689. Fue la oración de hombres y mujeres rogando al Señor por una guía correcta de la palabra de Dios y un entendimiento correcto de las Escrituras, lo que provocó el entendimiento correcto también de la palabra de Dios. Ahora, si esta ha sido una característica de la iglesia bíblica, ¿cómo estamos entonces de manera personal con ella? Quiero pedirte que no olvides, la oración es el medio por el que inicia la salvación. La oración es el medio por el que se sostiene la salvación. Y será la oración con lo que nos gozaremos eternamente. Así que quiero entonces que ustedes queden recordando estas palabras del Señor Jesús en Lucas 18, versículo 1. Este texto dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Que sea nuestra característica como iglesia, que sea lo que nosotros vivamos como creyentes y dependientes del Señor. Quiero invitarles a que oremos allí donde estamos justamente. Padre Celestial, nosotros entendemos, Señor, por tu palabra, que como iglesia, más que ser una iglesia que continúa con unas costumbres, más que ser una iglesia que sigue una tradición, aunque correcta, lo que nos corresponde no es tener solamente las características que han estado a lo largo de la iglesia por años, sino es tener como iglesia las características que en tu palabra vemos que deben hacer parte de la iglesia, porque tú las has ordenado, porque tú las has establecido y porque como iglesia, Señor, si queremos honrarte como debe ser, debemos, Señor, vivirlas. Te rogamos entonces, buen Padre Celestial,
que como iglesia caminemos cada día más dándole valor a estas y las otras características, Señor, que quizás no hemos mencionado. Estas 10 que fueron, Señor, hoy recordadas, fueron hoy enseñadas para nosotros. Pero te rogamos también, Señor, que principalmente la oración sea parte de nosotros como iglesia. Señor, entendemos que la oración no es para doblar tu brazo. Entendemos que la oración no es, Señor, para presentar mayormente nuestras necesidades. La oración es para adorarte y mostrar, Señor, nuestra dependencia de ti y mostrar el gozo que tenemos, Señor, porque seas nuestro Dios. Señor, llévanos a ver ese ejemplo del Padre Nuestro y que nuestras oraciones sean como tú allí lo dejaste claro. Señor, que como iglesia seamos una iglesia guiada y una iglesia, Señor, dirigida por ti por medio de la oración. Porque fue con la oración que empezó la vida del verdadero cristiano. Y ha sido con la oración que la vida de ese verdadero cristiano se ha sostenido. Y será, Señor, con la oración con la que nos gozaremos eternamente. Si es así de importante la oración, entonces llévanos, Señor, como iglesia, a vivir en oración. Que ese sea nuestro anhelo delante de ti. Gracias por llevarnos a ser una iglesia bíblica. Perdónanos, Señor, por no ser la iglesia completamente como tu palabra lo establece. Pero que juntos, Señor, llévanos a que caminemos cada vez más hacia este propósito para la gloria y la honra de tu nombre. Amén. Dios nos bendiga, amados hermanos.